Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la última reunión de esta Junta que finaliza el 30 de junio y el día 3 de julio haremos el cambio de autoridades. Tenemos el honor de tenerla a María Eugenia Telerico como oradora en esta última reunión de la Junta y vamos a comenzar con el saludo a las banderas. Primero a la bandera argentina, a la bandera del Reino de España, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Les pido por favor que se queden de pie porque lamentablemente 2 de nuestros rotarios han fallecido. Entonces voy a leer un obituario de cada uno de ellos. Alfredo Iribarren falleció en esta ciudad el 21 de junio a los 85 años. Estaba casado con Graciela Rossi Montero. Ingresó al Rotary Club de Buenos Aires el 10 de octubre de 1990, apadrinado por don Juan Carlos Bechiú. Tuvo una destacada trayectoria en nuestro club, donde fue socio veterano activo y socio Paul Harris. Ocupó varios cargos en la Junta Directiva, secretario honorario en 1999-2000, vicepresidente segundo 2000-2001, presidente 2002-2003 y vocal titular 2003-2004. Nacido el 21 de noviembre de 1938 en Mercedes, Alfredo Iribarren se graduó de abogado en el año 1962 en la Universidad de Buenos Aires. Fue un pionero del derecho penal económico y fundó el primer estudio jurídico dedicado enteramente a esta rama. Dirigió el estudio ICP Abogados junto con nuestros estimados consocios Francisco Castex y Luciano Pauls. Enseguida Francisco va a decir unas palabras en relación a Alfredo. Se destacó por su transparencia, ética y profesionalismo y formó a destacados abogados penalistas. Su estudio se especializó en fraudes corporativos y cuestiones tributarias y bancarias, fraudes informáticos y otros temas del derecho penal económico. También tenemos que lamentar la pérdida de nuestra socia Susana Ruiz Cerruti. Falleció en esta ciudad el 21 de junio a los 83 años. Ingresó en el Servicio Exterior de la Nación en 1968, egresada con medalla de oro y diploma de honor del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ISEN. Fue una reconocida diplomática, primera mujer en ocupar el cargo de canciller de la Nación en el año 1989, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Desplegó una larga y destacada carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue embajadora en Suiza, Liechtenstein y Canadá, y se desempeñó como representante especial y miembro del Consejo Consultivo para temas del Atlántico Sur. Su participación activa en el proceso de mediación papal con Chile, la conducción de los equipos jurídicos que defendieron a la República Argentina ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar en el caso de la fragata Ara Libertad en 2012, y otros logros significativos en política exterior marcaron su trayectoria. Fue condecorada por su santidad Juan Pablo II con la insigne Cruz Pro Ecclesia et Pontifice y la Orden de San Gregorio Magno. Además, recibió el diploma mérito de la Fundación Conex en el año 2008. Con posterioridad a las palabras de Francisco Castex, Luis Obsejevich va a decir unas palabras en relación a Susana. Les pido que tomen asiento, por favor. ¿Querés el atril o querés esto? No. ¿Acá? Queridos amigos rotarios, voy a decir unas palabras por quien fue mi padrino, amigo y socio. Voy a leer porque tengo miedo a emocionarme. Yo lo conocí a Alfredo en 1997. Tenía 24 años, me invitó a comer a su casa, una comida en Aguado a solas. Alfredo era en ese momento una leyenda, ya del derecho penal. Todos lo conocimos y fue durante toda su vida una muy rica vida, sobradamente inteligente y mantenía un bajísimo perfil. Recuerdo que lo primero que me enseñó en aquel almuerzo fue justamente la discreción, ¿no?, como elemento fundamental de la profesión y de la vida. Olfateaba a los mediáticos, hoy tan en boga, y poca simpatía les tenía. Se definía como un práctico, ¿no?, donde la estrategia, el aprecio casi neurótico por los hechos, ¿no?, siempre decía, es lo más importante, no se discutía jamás.
Si bien no pretendió ser un catedrático, conocía y respiraba el derecho como pocos. Tenía una sabiduría innata y un olfato que lo distinguía de sus pares. A los jóvenes, que éramos muchos y lo seguíamos, nos otorgaba una enorme confianza, pero no le podíamos fallar. Castigaba la ingenuidad y premiaba la astucia. El desarrollo de la ciencia en el siglo XXI pareció hacerle un guiño. La hoy tan en boga inteligencia artificial lleva casualmente o causalmente sus siglas, ahí en inglés, Alfredo Iribarren. Siempre me pareció algo que me llamó la atención. Es que Alfredo fue durante toda su vida y en todos los ámbitos donde decidió actuar, acá en el Rotary lo vivimos, una máquina de pensar. Poseía una velocidad mental como pocas. Un colega italiano lo solía definir como un ingeniero de abogacía. Él se sentía muy a gusto con esa descripción. En el Rotary fue un presidente destacado, como decía Juan recién, que apoyó siempre a las nuevas generaciones. Uno de nosotros, cuando Alfredo fue presidente, me hizo recordar que ante la muerte de aquel momento de su secretario, que era Martínez Vivot, le dijo a él y a otro joven más: entre ustedes dos me tienen que hacer un secretario. Seguramente Guillermo Zaraco nos puede ampliar al respecto. Porque la celeridad en la resolución de los temas y la confianza en los jóvenes era una característica que Alfredo lo distinguía siempre. Sus ahijados, que en este club somos muchos, recordamos siempre cómo nos remarcaba e inculcaba el respeto por las costumbres y tradiciones de nuestro club. Valores esenciales del espíritu rotario que tanto él como su gran amigo Juan Carlos Bexiú se ocupaban de fomentar, defender y preservar desde el Areópago. En lo personal, Alfredo, además, era un sibarita. Solía disfrutar con sus amigos de grandes eventos donde no faltaban sus platos preferidos: las berenjenas a la parmesana, el pulpo español y los postres como el rogel o el tan querido por él helado dulce de leche. Todo bien servido siempre y acompañado con algún buen vino o un buen champagne, que también, como exigía él, tenía que ser francés. Alfredo fue único y así lo vamos a recordar. Concluyo la despedida con un abrazo especial para Pepe, otro Iribarren maravilloso y irrepetible que con su infaltable buen humor alegra cada miércoles de nuestros almuerzos rotarios. Gracias. Hola. Bueno, simplemente voy a agregar sobre Iribarren que muchos de ustedes todavía no habían nacido cuando en 1963, hace 61 años, íbamos juntos en mi auto a hacer el doctorado en La Plata, porque no existía el doctorado en la Universidad de Buenos Aires para Derecho. Así que tengo un recuerdo de él de muchísimos años atrás, excelente persona, muy bien expresado por Francisco Castex. Respecto a Susana Ruiz Ceruti, yo no tuve un trato personal con ella en la vida, sino a través de los premios Conex. Ella fue Conex de platino en los 4 años, 4 veces que se ocurrió. Fue la primera vez Ruda, la segunda vez Muñiz, la tercera vez Susana Ruiz Ceruti y la cuarta Villagra Delgado. Eso creo que la cataloga como una excepcional diplomática en la Argentina. Una persona brillante, todo el mundo la quería. Yo le ofrecí ser socia del club, aceptó. Era de las primeras mujeres que se incorporaban acá a nuestro club. Lamentablemente ha fallecido. Es una pérdida muy, muy grande, no solamente para nosotros como Rotary, sino para la sociedad argentina. Muchas gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión del miércoles 26 de junio nuestro amigo Juan Insúa. Hoy contamos con la gratísima presencia del cónsul del Reino de España en la Argentina, el doctor Fernando García Casas, quien en el transcurso de la reunión nos dirigirá un breve mensaje. Fernando ha sido designado embajador en la República de Bolivia y ese es el motivo de sus palabras. La oradora de la fecha es la doctora María Eugenia Talerico, quien disertará sobre el tema «Sin lucha contra la corrupción no hay desarrollo». Asiste acompañada por Florencia Ravelo Niglia y Zoe Stark.
La oradora será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Le damos también una muy cordial bienvenida al nuevo socio, Alejandro Truffelman, quien se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria. Alejandro se incorpora como socio activo en la clasificación Música, Grabaciones, Producción. Su padrino rotario es Bernardo Turnhansky. Participan de la mesa cabecera los expresidentes Adalberto Barbosa y Eduardo Santamarina y los consocios Juan José Iribarren, Luciano Pols, Jorge Kogan, Guillermo Zaraco, Héctor Rossi Camilión y Eduardo Casap, presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, quien nos brindará el tradicional saludo de cumpleaños del mes de junio. Los socios agasajados recibirán un libro a la salida de la reunión, gentileza de la editorial Penguin Random House y de nuestro consocio Javier López Llobet. Especialmente invitado nos acompaña Roberto Foco, invitado por Enzo Grillo, y José Planas, el rotario José Planas, invitado por su hijo Roberto Planas. De los clubes rotarios del país nos visitan Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario, y Peter Anderson, del Rotary Club de Morgan Hill, California. En una mesa especial se encuentran periodistas de los siguientes medios: La Nación, Clarín, Infobae y Noticias Argentinas. El próximo 3 de julio se realizará el tradicional cambio de autoridades en nuestro club. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Yo me despido además en funciones como secretario porque no voy a estar presente la semana que viene. Muchas gracias, mejor irse a tiempo. E invito al querido Fernando a que se dirija al podio para decirnos unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, secretario, señoras, señores. En un día tan simbólico con las personas que se han ido y de tan interesante y altísima trayectoria profesional, yo quería solo dedicarles unas palabras de despedida por mi próxima marcha. El 28, bueno, y además porque queremos hoy escuchar a la doctora Talerico, que es lo importante. El pasado 28 de junio del 2023 tuvieron el honor de darme la bienvenida, tuve yo el honor de ser bienvenido por ustedes en el Club Español a propuesta de Juan Pablo Maglier, de Juan Manuel Casas, bajo la presidencia de Jorge Grimpel, que descanse en paz, y con Eduardo Cartaso, el secretario. En estos años realmente he intentado faltar lo menos posible, porque eran unos años, estas reuniones aquí, de encuentros, de amistades, de aprendizaje. Todas las personas, en cualquier mesa que uno se sentara, siempre escuchaba cosas interesantes, cosas divertidas, y aprendía también mucho sobre la Argentina. Muchas gracias a Carolina y el equipo de apoyo que siempre me han entendido también. Y por eso he intentado a ustedes serles de utilidad, quienes me han pedido algún tipo de ayuda, he intentado responder con mi mejor voluntad. Pero, en fin, solo para despedirme de ustedes, me voy a las alturas andinas, país vecino, con lo cual estaré allí a su disposición también, como también de los Rotaries bolivianos, y decirles que en este tiempo lo que he intentado hacer en el Consulado General de España, que es el mayor de España en el mundo, no ha sido no solo iluminar su fachada y poner dentro una bandera argentina, sino también abrir una cuenta en Twitter con 30.000 seguidores, una ventanilla de informes con 46.000 personas que han pasado por ella y, sobre todo, la ley de nietos, la ley de memoria democrática, que nos ha permitido hacer 14.000 nuevos españoles, hispano-argentinos, argeñoles, y dar 247.000 audiencias que van a ir todos adquiriendo la nacionalidad. Al irme, además de ponerse a su disposición, le reitero lo que ustedes ya saben, que pase lo que pase, España y Argentina somos amigos, socios, aliados y hermanos. Muchas gracias. Les voy a pedir un minuto de atención. Les quería comentar que el día de ayer fuimos a Montevideo y tuvimos la entrega del premio rioplatense al doctor Juan Carlos Casaña acá presente.
Fue un acto muy, muy simpático. La cordialidad de los uruguayos me impresionó. Nos atendieron de 10 y nos dieron una placa recordatoria que va a quedar acá en Rotary. Así, ¿eh? Y felicitaciones a Juan Carlos por el premio. Día complicado. Vamos a hacer la incorporación de un nuevo socio acá presente. Por favor, el padrino y el socio que se acerquen al atril. Gracias. Señor Alejandro Truffelman, clasificación música, grabaciones, producción. Padrino Bernardo Turhansky. Ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios y objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a hacer entrega al nuevo socio de la galleta, que lo acredita como nuevo rotario, y del diploma correspondiente. Como es costumbre, lo va a presentar Bernardo y después va a hablar el nuevo socio. Bueno, es un placer para mí presentar a Alejandro. Alejandro tuve la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente 8 años por un amigo en común, por un tema profesional. Y a partir de ahí desarrollamos una muy fuerte amistad que fue más allá de lo profesional. En todo este tiempo he podido conocerlo y compartir un montón de momentos juntos. Alejandro es contador público, egresado de la Universidad de Belgrano, es licenciado en Administración de Empresas y su actividad principal está relacionada con la industria de la música. Alejandro tiene 2 hijas, Kiara y Juliana. Se dedica como deportes favoritos el pádel, tenis, fútbol. Alejandro está siempre, están las buenas, están las malas y reúne todos los requisitos morales y éticos para pertenecer al club. Considero que va a ser un aporte importante por la clase de persona que es y deseo destacar que me acompaña por los vínculos que te presenta Alejandro, mi padrino Elías Hurtadoyo, que no está presente en este momento por estar en el exterior. Nada más, gracias. Bueno, hola a todos. La verdad, primero y antes que nada, muchas gracias por recibirme. Gracias a las autoridades por aceptarme. Gracias a mis padrinos Bernardo Turhansky y Elías Hurtado Hoyos. La verdad, para mí es un placer. Estuve en una reunión invitado acá y me sentí muy cómodo. Todos me hicieron sentir muy cómodo. Yo estoy muy agradecido. Con respecto a lo que dijo Bernardo, lo quiero corregir. Además de los deportes que hago, estoy haciendo ciclismo, pero la verdad que hago ciclismo solamente para ir a buscar restaurantes, para poder comer algo rico, y de eso se trata. Así que bueno, nada, muchas gracias, espero poderles serle de utilidad y un placer enorme estar acá y un orgullo. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes.
Nuestra oradora de hoy es la doctora María Eugenia Talerico, abogada egresada con honores en la Universidad de Belgrano. Tiene posgrado en Derecho Penal y Derecho Tributario en la UCEMA. Es docente en programas de prevención del lavado de activos financieros y del terrorismo. Fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados del Consejo de la Magistratura, también de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2016 fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de nuestro país. Ha sido candidata a diputada y senadora nacional por el partido de López Murphy, de Ricardo López Murphy, y es miembro fundador de la agrupación Será Justicia, integrante de la red de entidades por una justicia independiente y de profesores republicanos. María Eugenia, es un placer escucharte. Gracias. Bueno, un día movido, muchas gracias al Rotary Club de Buenos Aires. Para mí es un orgullo estar acá y además veo muchas caras conocidas con los quienes hemos compartido siempre este mismo camino, ¿no? He visto en este atril personas a las que respeto mucho, así que para mí realmente es un honor estar en este momento acá. Durante mi exposición me dijo Clara 25 minutos más o menos, así que bueno, prepárense me medí, me preparé, 25 minutos más o menos es lo que voy a tratar de hablarles. Y voy a intentar explicar del mejor modo que pueda las razones por las que considero que luchar contra la corrupción en nuestro país resulta ser una cuestión fundamental para torcer el rumbo de la decadencia en la que nos encontramos inmersos desde hace tantos años. Como todos aquí sabemos, la Argentina arrastra desde hace décadas serios problemas estructurales que afectan de un modo determinante su crecimiento y su desarrollo. Veamos algunos de ellos. El permanente cambio de reglas de juego en materia económica y los desequilibrios macro que acarrearon nuestro empobrecimiento y deterioro social. La creciente intromisión del Estado en la actividad privada, impuestos confiscatorios y distorsivos en múltiples jurisdicciones, regulaciones excesivas, cupos, subsidios, beneficios, restricciones, todo justificado en general con las sucesivas emergencias. La reiterada violación de los contratos, avalados muchas veces por fallos judiciales e incluso por cambios legislativos, que afectan a las inversiones y a la propiedad privada. La paulatina deformación del sistema federal, los vaivenes políticos que afectaron la fortaleza de nuestras instituciones y su estabilidad. Con este prontuario cobra una gran relevancia el sistema republicano de gobierno, de frenos y de contrapesos, y especialmente la defensa de un poder judicial independiente, muy asusado en tiempos del kirchnerismo. Al menos contar con un poder judicial independiente, que quiere decir con jueces honestos, ejemplares, es lo que nos va a permitir asegurar que los conflictos que se suscitan con las marchas y contramarchas que da la Argentina se resuelven de acuerdo con la ley, que nuestra Constitución Nacional se respeta por sobre todas las cosas y, en definitiva, que hay plena vigencia de un Estado de Derecho, es decir, que hay previsibilidad en la Argentina y hay seguridad jurídica. Nuestra reputación en todas estas cuestiones es mala y restituir la confianza en nuestro país debería demandarnos tiempo para demostrar que hemos aprendido de nuestros errores y que iniciamos una senda de mayor estabilidad y credibilidad. Ahora bien, a todos esos asuntos hay que agregarle un condimento muy presente en nuestro país, la corrupción.
porque la corrupción en la Argentina se ha transformado en una vulnerabilidad que atraviesa a todos esos déficits, que como vimos no son solo problemas económicos, complicando la corrección de nuestros problemas y, por supuesto, atrasando cualquier intento de recuperación de la Argentina. Los efectos que provoca este mal los resume muy bien el secretario de las Naciones Unidas, lo resumió muy bien Kofi Annan, cuando presentaba en el 2004 la Convención contra la Corrupción. Decía Kofi Annan: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley. Lleva a violaciones de los derechos humanos. Distorsiona a los mercados. Erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los más pobres, al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentando la ayuda exterior y la inversión a largo plazo. Todas estas distorsiones que provoca la corrupción, de todas estas distorsiones, voy a concentrarme en este momento en cómo atenta contra la estabilidad macroeconómica y contra uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país libre, el Estado de Derecho, que, como decíamos antes, es el único garante con el que vamos a dar previsibilidad y seguridad jurídica. Antes de entrar de lleno en ese análisis, quiero advertir los riesgos que la corrupción representa para la seguridad nacional. Ante la prosperidad que logra el crimen organizado y el narcotráfico, que comparte redes con organizaciones de trata, lo estamos viendo posiblemente en Corrientes, y que está afectando a muchas provincias argentinas y que se expande a gran velocidad por los gobiernos latinoamericanos, generando verdaderos estados fallidos que por momentos parecen irrecuperables y sociedades con altos índices de violencia y de muertes. Vuelvo ahora al impacto en la estabilidad macroeconómica que tiene la corrupción, en especial en la Argentina, en la medida que los casos judiciales a los que he tenido acceso y que he estudiado nos demuestran que la corrupción es de tipo sistémico, estructural, es endémica y se expande a prácticamente todas las políticas públicas, afectando el cumplimiento de las funciones esenciales del gobierno y con efectos cada vez más palpables sobre la integridad del sistema político, económico y social. Los casos demuestran la afectación de muchas políticas públicas y voy a poner algunos ejemplos. De la obra pública, con la causa de vialidad, donde la vimos condenada Cristina Fernández de Kirchner, la causa de los cuadernos, las causas de Odebrecht, las políticas de vivienda, con la defraudación de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, causa que se llama Sueños Compartidos, las defraudaciones en vivienda de Milagros Salas, los esquemas armados en universidades y cooperativas, las políticas de transportes, con subsidios en general amañados por la corrupción, las investigaciones de concesiones de los corredores viales, la política energética, subsidios al gas licuado y compras en importaciones siempre sospechadas, yacimientos de Río Turbio, YPF, la política fiscal. Todos vimos lo que representó en la Argentina el caso de Oil Combustibles, los fondos fiduciarios, los esquemas de fideicomisos, por ejemplo, con Venezuela. La política monetaria y cambiaria, cuando nos endeudamos con Venezuela y cambiamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, también discutida y también investigada. La actividad sindical, la política de derechos humanos, resulta ahora con indemnizaciones fraudulentas. La política de acción social, con planes sociales, con intermediación, hasta la política del deporte y de la cultura. El FISPAGate involucró a funcionarios argentinos o a personas de empresas argentinas y hoy estamos viendo el inicio del juicio oral por un esquema de corrupción en Fútbol para Todos. Todos estos asuntos judiciales no solo importan abuso del poder, desvío de funciones esenciales
y un descomunal enriquecimiento de funcionarios, empresarios, sindicalistas, intermediarios, sino que además involucran cifras escalofriantes que afectan a la economía argentina. Visualmente nos advirtieron del nivel de corrupción en el que vivíamos, las fotos con el revoleo de bolsos con 9 millones de dólares en un convento, los 5 millones de dólares que se contaban para fugar de la Argentina en la Rosadita entre whiskies y habanos, los 4 millones de dólares hallados en la caja de seguridad de Florencia de Kirchner, las inversiones por 70 millones de dólares de un secretario privado de Néstor Kirchner y de Cristina como era Daniel Muñoz, y más recientemente el obsceno enriquecimiento que expone el viaje en El Bandido por parte de un importante dirigente político de la provincia de Buenos Aires. Para tener idea de cifras, tan solo de embargos en 14 casos emblemáticos de corrupción, Los Sauces, Otesur, Vialidad, la Ruta del Dinero K, Cuadernos, Muñoz y Gutiérrez, 2 secretarios privados del matrimonio Kirchner, AISA, la investigación de los gasoductos, del soterramiento, Río Turbio, la importación de trenes chatarra, sucedida ya hace muchos años, Sueños Compartidos y Grupo Indalo, el total de embargos que dispuso la justicia en esos casos de corrupción sumaba los 62.100 millones de pesos, que congelados a la época en el que Cristina Kirchner deja el poder, 2015, representabas al tipo de cambio en dólares 6.200 millones de dólares, 14,3% de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Debo aclarar además que los montos de los embargos no siempre se relacionan con el verdadero impacto macroeconómico que provocan los casos de corrupción. En el caso de los cuadernos de las coimas, investigadores del CONICET determinaron que los daños ascienden a 36.000 millones de dólares. Pero además, debe merituarse como impacto macroeconómico lo que sucedió cuando en el 2018 irrumpió el caso de los cuadernos. Muchas veces los efectos de los esquemas de corrupción demoran años en hacerse visibles. Y el sector bancario, en el 2018, interrumpió el financiamiento a todo el sector de la obra pública por normativas de lavado de dinero y de lucha contra la corrupción. Se paralizaron los programas de participación público-privada para el desarrollo de la infraestructura, que abarcaba mayormente a las empresas cuyos titulares, directores o personal jerárquico se encontraba involucrado. La noticia agudizó la crisis económica en el país en el 2018, con un aumento del 50% en el valor del dólar en escasos días y tasas de referencia récords para aquel entonces del 40%, con más el sacrificio de las reservas del Banco Central para contener la corrida del dólar. Mención aparte merece el caso YPF, negocio corrupto, diseñado por los Kirchner, los Eskenazi, Zanini y Kicillof, hechos gravísimos de vaciamiento de YPF, de apoderamiento y de posterior expropiación de las acciones de la compañía, no investigados por el juez Lijo desde el año 2008 y que hoy nos cuesta 16.000 millones de dólares y que conllevan un riesgo cierto de que los demandantes se queden con las acciones de la compañía como parte de ejecución de la condena, con la paradoja que como consecuencia de los convenios que suscribieron los Eskenazi con el Fondo Buford al momento de la venta de esos derechos litigiosos contra la Argentina, muchos millones de dólares van a volver a los autores de la maniobra, a los Eskenazi, y vaya a saber qué haya detrás. Si la investigación determinaba que el origen de todo el pleito se relaciona con hechos de corrupción y fraude, ningún derecho litigioso hubieran tenido los Eskenazi. La causa conocida como Chocolate Rigó nos reveló que de un presupuesto de 60.000 millones que tiene la legislatura bonaerense, 50.000 millones pueden estar sobrando. La denuncia que involucra a Sergio Massa por defraudación, como cuando candidato a presidente abusó de su rol de ministro de Economía y violó los intereses confiados y los deberes a su cargo, ideando la campaña política más cara de un presidente de Occidente. Nos costó
con las estimaciones más conservadoras, 7.500 millones de dólares, 1.25 del Producto Bruto. Y según otras estimaciones de economistas y de lugar, digamos, la prueba que se acompañó eran informes de economistas muy serios, hasta 3% del producto, 15.000 millones de dólares en medidas electorales. Hasta el día de hoy asoman nuevos casos de corrupción. Distintos ámbitos gubernamentales, como el sector de seguros, de desarrollo social, los fondos fiduciarios, la aduana, con evidente impacto en los números de nuestra economía y que contribuyen sin duda al empobrecimiento general y al desvío de las funciones esenciales del Estado. Informes del Banco Interamericano de Desarrollo nos indican que el impacto macroeconómico de la corrupción en los países emergentes puede alcanzar a 5 puntos de su producto y que trasladar una empresa de un país con bajo nivel de corrupción a un país con alto nivel de corrupción equivale a un 20% de sobrecarga en las inversiones. Transparencia Internacional calcula que por cada $1.000.000 registrados como sobornos, y los sobornos son solo un subconjunto de todas las posibles formas de corrupción, más el dato expuesto por el Foro Económico Mundial que estableció que se paga $1 trillón en sobornos al año en el mundo. Por cada millón, 1 trillón, pero por cada millón se pierden 100 millones en costos adicionales, según Transparencia Internacional. Y no podemos mirar para el costado, porque el 80% de los sobornos transnacionales pagados en el mundo en los últimos 15 años, según la OCDE, fue realizado por parte de empresas privadas a los funcionarios públicos. Si quieren hacen un alto, porque con todos estos números. Para demostrar cómo la corrupción afecta a la estabilidad macroeconómica, porque cuando yo hablo de corrupción me miran como diciendo que son temas de la justicia, ¿no? Para demostrar cómo la corrupción afecta a la estabilidad macroeconómica, el Fondo Monetario Internacional presentó un trabajo en el año 2016 muy interesante sobre los costos de la corrupción y estrategias para mitigarlos. Ahí se analizaban los descalabros en el gasto público, en los ingresos públicos, en la inversión público-privada, en el crecimiento del país y en la necesidad de endeudamiento y de emisión monetaria como ciclos en los países con gran corrupción. De ese extenso desarrollo del Fondo Monetario extraje algunos bosquejos para que podamos pensar. Si para hacer negocios con el gobierno y para ganar licitaciones públicas se pagan sobornos, se genera mayor gasto público, porque la coima se traslada como sobreprecio al proceso licitatorio. El Estado paga costos inflados. En la causa de Vialidad Nacional se estableció en 5 obras peritadas que los sobreprecios llegaron al 200%. En la causa de los cuadernos se exigía entre el 10 y el 20% de la obra pública que se repartían. Al mismo tiempo, una licitación o contratación con corrupción conlleva menor calidad y más precariedad en la ejecución de las obras públicas, por el tipo de empresas que resultan contratadas, o porque se realizan obras con deficiencias para generar prórrogas y prórrogas que sigan generando ventajas económicas para ambos lados del mostrador, pero en perjuicio de los recursos públicos. Ejemplo de esto lo vimos en la exposición del fiscal Luciani, al referirse al comportamiento de las empresas del Grupo Baez en los negocios realizados desde el 2003 al 2015, con sofisticados esquemas de corrupción en las estructuras del Estado. Hablaba el fiscal Luciani de la remediación de las canteras, que era uno de los mecanismos por los que se llevaban tanto dinero. También la corrupción afecta a las decisiones en cuanto al uso de los recursos públicos, en detrimento del buen funcionamiento económico, porque los gastos en general se exacerban para generar oportunidades de rapiñarlos, y la inversión pública es sesgada, concentrándose en gastos, obras e iniciativas que ofrecen oportunidades de corrupción, sin demasiados controles, y desviándose del interés general y de las necesidades reales. En general, los países con alta corrupción tienen deficiencias de infraestructura en materia de educación, de salud y de vivienda. En la inversión privada, en estos países se genera un verdadero capitalismo de amigos, que altera las reglas de la sana y de la libre competencia.
porque los grandes negocios se hacen con corrupción, desalentando a la inversión privada de mediano y de largo plazo, que precisa condiciones de integridad y de previsibilidad para asumir riesgos en la Argentina o en cualquier país con el tiempo. Así el sistema permite prosperar a los corruptos, que engordan sus negocios y sus bolsillos, y son los grandes defensores del statu quo, y ni que hablar si gozan de protección judicial. Muchos países han impuesto reglas estrictas y graves sanciones si se hacen negocios pagando sobornos, lo que a la par de las acciones de la OCDE en estos temas van a limitar en los hechos inversiones serias, sanas y genuinas que puedan venir a los países que tienen gran corrupción. Con este anómalo funcionamiento del mercado queda severamente afectada la productividad del sector privado y la posibilidad de generar más ingresos para el Estado, porque se van a pagar con más productividad y más empresas, más impuestos, de generar crecimiento, de generar fuentes de trabajo dignas, mejores sueldos y menos pobreza. También se sacrifican los ingresos públicos porque suceden casos como los de hoy combustible, donde por corrupción se le permitió al Grupo Indalo retener 8.000 millones del impuesto a los combustibles, que reinvertían en su conglomerado empresarial y bancario sin que el fisco les reclamara nada. Los ingresos públicos también son afectados por la descomunal captura del Estado, más que para hacerse eficiente en los servicios que presta, para generar recursos para la política y el mantenimiento de la militancia, y por el desvío de dinero que se convierte en enriquecimiento ilícito de funcionarios e intermediarios. Finalmente, también sufren los ingresos públicos, porque en estos países hay alta evasión impositiva. A la ciudadanía no les gusta pagar impuestos a los corruptos. Y al mismo tiempo hay huida del sistema formal, porque en general en los países con alta corrupción hay mucha regulación, hay controles, permisos, oportunidades de corrupción, y entonces hay mayor presión tributaria para intentar cubrir las deficiencias en los ingresos públicos. Resumiendo, si se desalienta la inversión y baja la productividad, si hay menos formalidad, hay alta evasión, se afectan los ingresos públicos, se afecta el Producto Bruto y se afecta el crecimiento. Comienza entonces la necesidad del financiamiento del gobierno, interno con emisión monetaria y otros instrumentos financieros, externo, hace tiempo que nosotros no tenemos, externo que se va debilitando y a la medida que el financiamiento externo no llega, la emisión monetaria generando siempre los riesgos de crisis hiperinflacionarias. La historia argentina, ¿no? Así las cosas, yo trato de demostrar que no podemos tener duda que los desbarajustes de la magnitud descripta en la Argentina en materia de corrupción comprometen seriamente la estabilidad macroeconómica, tienen vinculación con nuestras reiteradas crisis y tuercen la gestión de la cosa pública, constituyendo un claro obstáculo a cualquier posibilidad de crecimiento y de desarrollo sustentable. A la vista de todo esto, no puede haber dudas en que la gran corrupción endémica y persistente en nuestro país afecta nuestro desarrollo y sus daños imponen diseñar con un alto compromiso político políticas de integridad, abarcativas de distintos ámbitos y sostenibles en el tiempo. Y al mismo tiempo necesitamos terminar con la impunidad, sancionando prácticas corruptas enquistadas, pasadas, presentes y futuras, caiga quien caiga. Ante los enormes daños que provocó la corrupción y la manera en que se han degenerado y degradado el buen desempeño de las funciones estatales, es que creo que no podemos hacer tabula rasa y hacer como que en nuestro país nada ha pasado, que no haya responsables. Para terminar con la impunidad necesitamos liderazgo político de alto nivel, con mensajes claros, pero también un poder judicial formado por jueces independientes, que hayan demostrado su compromiso con la lucha contra la corrupción,
a la par del fortalecimiento de otras instituciones de investigación y control, la UIF, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General, la Auditoría General, que tengan autonomía, dependencia y idoneidad. Es como la única manera de asegurar la vigencia plena de un Estado de Derecho y el respeto a la legalidad, es decir, e insisto, previsibilidad y seguridad jurídica. Necesitamos que la corrupción no pague y sea sancionada, pues al mismo tiempo hay que recuperar los bienes sustraídos, hay que inhabilitar a los funcionarios públicos corruptos y corregir el comportamiento de los empresarios que lidian con las reglas impuestas por la corrupción. Hacer un pacto de integridad que beneficie a toda la población argentina, que nos reconcilie, que restablezca la confianza de unos con otros y que a la par de lograr la estabilidad macroeconómica, logre mayor transparencia para todas las reformas estructurales urgentes pero de largo plazo que Argentina necesita para generar prosperidad, para salir al mundo y para demostrar que lo estamos haciendo bien. En nuestro país, con el estado de situación descripto, la estabilidad macroeconómica será siempre puesta en jaque si no fortalecemos uno de los pilares del Estado de Derecho, la integridad. Por eso, lamento que sean pocos los políticos que alcen su voz en un tema fundamental como es la lucha contra la corrupción. Sucede que quizás son más bien rehenes políticos, de jueces que torcieron su camino y gestionan en lugar de investigar los casos de gran corrupción, y considero que es quizás por esta razón que necesitan a jueces como Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya termino. Quiero cerrar esta intervención con humildad, pero pidiéndole a todos los presentes un compromiso. No es cómodo y muchas veces es muy inconveniente para el bienestar individual luchar contra la corrupción, alzar la voz en un país donde los corruptos prosperan y forman parte de los círculos más influyentes y poderosos de nuestro país. Yo estoy convencida que para refundar a la Argentina y torcer el destino de decadencia necesitamos una revolución ética, para reconstruir la confianza de un argentino en otro argentino y después en el mundo. Que hay que sacrificar nuestros intereses individuales, actuar con valentía y con un alto compromiso con el bienestar general. Les propongo no rendirnos a la tiranía del statu quo que nos trajo hasta acá. Javier Milei representa una gran rebelión de la sociedad argentina, pero nuestros problemas no son solo económicos, y con conciencia de los daños que la corrupción nos viene provocando, los invito a ser parte de una gesta que promueva el fin de la impunidad para establecer un nuevo clima de diálogo democrático con bases en integridad y con justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora tengo algunas preguntas. Muchas gracias, María Eugenia. Has mencionado la figura de Ariel Lijo. ¿Por qué crees que hay un acompañamiento silencioso, cómplice, de buena parte de la dirigencia política en la designación del juez Lijo que se va a resolver en el Senado? ¿Por qué hay tanto silencio al respecto? Bueno, en parte lo decía, aunque cortito en el tiempo que tenía, lo que significa Lijo. Lijo es un gran gestor de asuntos judiciales que involucran al establishment político, empresarial, sindical, y como ha mantenido esos casos abiertos y ha negociado estos asuntos, parecería que para este escenario de la gran corrupción argentina y del compromiso que tienen muchos políticos en los asuntos, es el juez más conveniente para poner en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es el escenario putrefacto en el que nos encontramos, el que hace necesario que tengan a un Lijo en la Corte. Es un juez que además yo lamento mucho por los buenos jueces, las personas que están haciendo un sacrificio enorme para gestionar justicia por fuera de los corrediles de la rosca judicial, que tengo la impresión que se está apoderando de muchas cuestiones en la Argentina.
Señalás, en un momento hablaste de la causa de los cuadernos, que ha tenido en los últimos días una decisión muy polémica, cuando una Cámara transforma lo que nosotros creíamos que eran coimas o sobornos en aportes electorales. Me refiero al caso Calcaterra. Bueno, eso es una maniobra judicial hecha por fuera de todos los canales procesales a los que accede cualquier ciudadano común, cualquier justiciable, para arrancar a estos dos empresarios del juicio oral. Dos empresarios que han llegado a juicio oral, incluso con algunos empresarios que lograron irse por financiamiento de campañas al fuero que va a investigar si los aportes que hacían eran financiamiento de campaña, pero en el caso particular de estos dos empresarios que lograron este beneficio, las pruebas de ese expediente que estaba en juicio oral habla de 16 pagos a un regulador y a una persona a un proveedor de obra pública, pero además hay testimonios que dan cuenta que formaban parte de ese núcleo de repartija de obra pública versus los sobornos, con otro antecedente que tienen y que es la investigación de la investigación del soterramiento del Sarmiento, que es uno de los desprendimientos del caso Odebrecht, donde también los empresarios que han sido salvados en cuadernos tienen este antecedente. Entonces, no puedo más que decir que lamento que la reputación de los jueces Maíque, Barrotaveña y Petrone esté puesta hoy en tela de juicio. Uno fue ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires, Barrotaveña es miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, y que realmente pongan en juego su reputación para dictar un fallo a favor del salvataje de unos empresarios. María Eugenia, ¿sirve para algo la Oficina de Corrupción? Porque creamos agencias para luchar contra la corrupción, las IGEN, tantas. La pregunta es, ¿ha servido en algún momento para algo? Esas entidades intermedias son muy valiosas para luchar contra la corrupción si hay un principio primero de selección de personas a cargo con mucha idoneidad para hacer respetar la independencia y la autonomía que todos esos organismos deberían tener a la hora de funcionar. La Oficina Anticorrupción en particular ha sido observada por la OSD, una dependencia del Ministerio de Justicia, donde han dicho los informes que no tiene garantizada la autonomía y la independencia necesaria para poder funcionar con corrección. La unidad de información financiera donde estuve, mucho depende, por supuesto, de la integridad de las personas que están a cargo de los organismos, pero el capítulo entero en una ley nueva que salió para reformar el sistema de prevención de lavado, el capítulo entero para otorgarle mayor autonomía e independencia presupuestaria en el modo de selección, en el modo de remoción, fue rebanado en el Poder Legislativo, así que ese capítulo, bueno, no está. Con lo cual es esto, ¿no? La necesidad siempre de la política de inmiscuirse en estos organismos intermedios que serían muy importantes que funcionen bien, como la justicia también, ¿no? ¿Cuál es su evaluación de estos 6-7 meses de Mariano Cunio Libarona como ministro de Justicia? Bueno, yo creo que es un ministro al que su pasado de alguna manera lo condena. El pasado lo condena, pero además ha sido abogado hasta hace muy poco en relevantes casos de delitos muy graves contra el Estado. Entonces, bueno, él aceptó el cargo de ministro de Justicia. Yo espero que lo haga bien. Ni bien asumió, él avisaba que iba a sacarle las facultades de querella a la UIF y a la unidad y a la OA, a la Oficina Anticorrupción. Recibió rápidamente una reacción de muchos de los que estamos involucrados, dio marcha atrás. La verdad que lo estoy siguiendo como de cerca. Quiero confiar, pero bueno, también tiene un estudio jurídico funcionando. Yo tengo mucho respeto profesional por sus hermanos, creo que están en una relación, en una situación delicada. En la Argentina corremos tanto la vara del deber ser y de lo que corresponde, que es una situación complicada que el ministro de Justicia tenga un estudio jurídico funcionando con sus hermanos. Así que, bueno, eso tengo para decir. No quiero juzgarlo por su pasado, quiero ver lo que va a hacer como ministro de Justicia. María Eugenia, hay un tema, ¿no? El caso Vudú, y la pregunta es si la justicia no debería hacerse alguna autocrítica, porque ha sido condenado por corrupción, cumpliendo todas las etapas, fue liberado porque un juez
le permitió volver a su casa porque había sido padre, insólito la excusa, y sigue recibiendo una jubilación de privilegio de casi 6 millones de pesos. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista de la justicia? Bueno, quien le otorga la jubilación y podría no otorgársela en el medio de la disputa judicial es ANSES. Bueno, Cristina también está recibiendo los dos beneficios con una disputa judicial de por medio. Bueno, yo creo que en la Argentina el problema que tenemos en no sancionar con rabia a los corruptos, nos hemos acostumbrado a algunas cosas. Es aberrante que un ex vicepresidente condenado hoy tenga una pensión honorífica o honoraria, y deberían ser privados, por supuesto, que de hecho es una de las consecuencias que la inhabilitación absoluta le debería que traer a Cristina cuando quede firme no recibir este tipo de beneficios por parte del Estado. Pero hemos corrido mucho la vara del deber ser y, por supuesto, no corresponde y es absolutamente aberrante, es la palabra que corresponde decir. ¿Estaría usted de acuerdo con una ley de ficha limpia como la que existe en Brasil? La reforma política en la Argentina también es indispensable por varias razones que tengo en el radar, y una es, obviamente, sí, ficha limpia, y ahí la discusión cuando entra en el Congreso la política empieza a decir, bueno, pero cuando esté condenado firme, no, mucho antes, que los funcionarios, si hay un procesamiento o podemos discutir un requerimiento de elevación a juicio como estándares de duda, para decir que salga de la función, que aclare y después vemos si se lo rehabilita. Entonces, ficha limpia, sin duda, con esa discusión de por medio, me parece absolutamente indispensable en un país que hay que depurar corrupción. Boleta única no es menor porque también tiene que ver con toda una corruptela alrededor de los procesos electorales si no tenemos boleta única, y financiamiento de partidos políticos, que bueno, ahora si pagamos coima y es todo financiamiento de partidos políticos, parecería que obviamente es una mirada que hay que tener a la ley de financiamiento de los partidos políticos de la Argentina. Bueno, acá me llega una pregunta. Está muy claro cuál es su posición con respecto a la designación del juez Lijo. La pregunta es, ¿hay resortes o formas para evitar de forma institucional que esto suceda? ¿Qué podemos hacer para que no se lo designe? Bueno, hemos activado en coordinación con muchas ONGs, obviamente las impugnaciones, como digo, no es un tema de cantidad porque no estamos hablando de un partido de fútbol, sino que es de la calidad de las impugnaciones que hay articuladas y organizadas por la sociedad civil, son muchas y muy profundas. El Poder Ejecutivo tenía la posibilidad de retirar este pliego, lo ha enviado al Senado. El resorte constitucional e institucional es el Senado de la Nación, que actúa como contralor de lo que el Poder Ejecutivo estaba proponiendo. Y diría que esa es la posibilidad que tenemos hoy, o sea que en el Senado intentar ahora hacer un trabajo muy fino. El número mágico son 25 senadores que son los que pueden obturar que no se llegue a las 2/3 partes del Senado, que es el acuerdo que necesita. Son 25 el número mágico, pero es el Senado. La Asociación de Mujeres Juezas hoy creo que ha deducido un amparo por el tema de la perspectiva de género, el cupo, la necesidad de que haya mujeres en la Corte, que sin duda también es una pretensión legítima. Algún amparo ya rechazaron, no sé, el de la Asociación de las Mujeres Juezas, pero mucho más que eso, desde el punto de vista judicial, es el Senado el que va a ser el contralor respecto de la nominación del hijo. María Eugenia, si usted tuviera que nombrar la reforma más urgente en materia de justicia, ¿cuál mencionaría? El Consejo de la Magistratura, la ley del Consejo de la Magistratura. La Corte abrió la posibilidad de hacerlo. Son arduas las negociaciones en el Poder Legislativo. Para mí la proporción política que tiene el Consejo de la Magistratura, más allá de que la Constitución exige equilibrio de estamentos, pone representante del Ejecutivo, a diputados, senadores. Desde mi punto de vista, el estamento político tiene que ser unificado entre todas esas representaciones que ahora tienen cada una de ellas una silla en el Consejo de la Magistratura, y recuperar un equilibrio tratando, que es el huevo de la serpiente, porque es quien podría haber destituido a jueces de una manera más eficiente y tener un proceso de designación de jueces más idóneos y no acomodados por la política. Con lo cual, si tengo que decir uno, es el Consejo de la Magistratura. ¿Hay voluntad política de hacerlo?
No, me parece que la política ahora está enredada. Obviamente todas las urgencias parecerían ser que pasan por la ley bases y las cuestiones de la economía argentina. No veo mucha urgencia de la política, que me parece que está teniendo un protagonismo en materia judicial que obviamente me preocupa mucho. Le hago la última pregunta. Al comienzo de esta gestión del gobierno de Milei, aparentemente iba a ser designada en la Dirección de Migraciones. Muchos celebramos eso y después eso se fumó. ¿Le dieron alguna explicación? Pocas. Fue Guillermo Francos y quien quedó a cargo ahora del Ministerio del Interior. Lisandro Catalán. Que me llamaron, ya estaba todo en marcha para asumir la Dirección de Migraciones y en transición, y diciéndome que de la Casa Rosada habían bajado la orden, que no podía ser. Después circularon muchas versiones que asocian a un veto del kirchnerismo, bastante verosímiles, por mucha información que tengo, pero bueno, eso es todo lo que sé y digamos, podría estar allí cumpliendo una función, no importa que no esté, en el sentido de que deseo lo mejor para este gobierno y que sí, los temas que me preocupan mucho y donde me va a encontrar rápido es cuando en materia judicial quieren poner a un lijo en la Corte o nos encontramos con una resolución de la casación como la que habilita este perdón en la causa de los cuadernos, ¿no? María Eugenia Talerico, muchísimas gracias. Disculpen la interrupción, pero tenemos que hacer los saludos de cumpleaños en un día muy atareado. Amigos, nos quedan unos minutos lúdicos luego de la excelente presentación de nuestra oradora sobre temas cruciales. Les propongo unos minutos de esparcimiento intelectual para festejar, como siempre hacemos, último almuerzo del mes, a nuestros amigos que han cumplido años. Este es el último saludo de esta comisión, así que cerraremos el capítulo de regalos virtuales a los amigos con invitaciones a un restaurante. Y en este caso serán agasajados con un restaurante de comunidad, definiendo un restaurante de comunidad aquel que está asociado a un club, a una entidad, no un restaurante que tiene una comida tal. El primero de los agasajados, nuestro presidente Juan Insúa. Juan, tenés una cena para 2 personas virtual en el Club Hungaria en Olivos. Es un club de la comunidad húngara, ninguno de los que está en la cocina sabe de comida húngara, pero están muy bien enseñados y la comida, el tato caposta y otro de los platos lo sacan bien. Para Eduardo Melinsky, o no sé si lo veo, Abdala, en el Club Sirio-Libanés, acá en la sede de La Recoleta. Es una comida típica bien, se puede ir, a veces varía el concesionario. Para Jorge Lemus, el Club Sueco cambió. La Asociación Sueca existe desde 1898, ahora desde el año 2014 el restaurante no está más en Saltelmo, está en la iglesia sueca. Y en general es de almuerzo, creo que viernes y sábado se puede ir a cenar. El smorgasbord es muy bueno. Gustavo D'Agostino, le brindamos la experiencia helénica en la Catedral de la Colectividad Helénica de Buenos Aires. Es en ciertas fechas, esta colectividad está en la Argentina desde 1928. A Juan Carlos Rodríguez, el restaurante UGAB. No lo conocen por UGAB. Es el de la Unión General Armenia de Beneficencia, el de los estudiantes, seguro que ahora saben, viernes y sábado ellos atienden, la mamá cocinan y la cena es muy interesante, es buena comida casera armenia. Para Alejandro Dosorés, el resto del Club Alemán de Equitación, está en la zona norte, es muy variable
no demasiado recomendable. Bueno, estoy ciñéndome a los criterios. Si pongo un criterio, sigo el criterio, independientemente de la calidad de la comida, que puede ser variable. Está sujeto a revisión por cualquiera. Para Carlos Pache, el Club Vasco Argentino Gure Echea, de la calle Perón, fundado en 1929. Para Guillermo Borda, Guillermo, acá está, Asociación Japonesa en la Argentina, Comedor Nikkei Shokudo, en la calle Independencia. Dicen que la comida es comida japonesa, si lo conocés mejor. Ricardo Aguirre, restaurante del Club Español. Él organizó el lunes a la noche, así que lo tenemos muy actualizado. Es uno de los restaurantes más antiguos de Buenos Aires, solo superado por los dos que están allá de comida española en la calle Hipólito Yrigoyen. Está desde 1852 con distintos nombres. Uno de los directivos es nuestro consocio Casas, que no sé si está. Hoy se llama Palacio Español, ¿no? Restaurante Español. Bueno, cualquier cosa le preguntan a Juan Carlos. Juan Pablo McEwan, Círculo Italiano, desde 1873, está ahora actualizado. Gustavo Criscuolo, de la comisión directiva, nos puede decir cómo seleccionaron al nuevo restaurateur, pero se está comiendo muy bien. Para Máximo Fonrush, Club Polaco, Club con K, en la calle Borges. En una época era excelente, pero últimamente es para explorar, no sé cómo está. Gustavo Piantoni, querido Gustavo, Club Te Toca, el Club Portugués. Está en Caballito, dicen que la comida portuguesa es bastante agradable, está establecido desde 1918. Para Eduardo Conesa, el Club Francés, está desde 1866, es el hotel y el Club Francés. Supongo que casi todos ya tienen su propia opinión. Rodolfo Sarno, Club Alemán. Hermosa Vista, comida variable. No voy a hacer más comentarios. Miguel Galmés, último. Este es interesante, pero solo para aguerridos. A ver quién lo conoce. Paxafoga, Cangas del Narcea, Club Deportivo Asturiano. Levante la mano el que lo conoce. Ah, pero llegaron con guardaespaldas a la zona, ¿cómo fueron? Es un lugar especial, a veces hay música, toman con la bota. La comida es un lugar entretenido. Queridos amigos, cumpleañeros de junio, muy feliz cumpleaños, que disfruten y un hermoso año para todos ustedes y que vivan por muchos más. Muchas gracias. Para finalizar hoy vamos a entregarle el libro del centenario a nuestra oradora y después culminaremos la reunión.